Saludos nuevamente. Tal como le prometimos en el video anterior, trabajando con la ley del coseno, teorema sobre ley del coseno, donde nos dice que en un triángulo cualquiera el cuadrado de la medida de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados menos el doble producto de la medida de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido por esos lados. Tenemos dos postulados que hemos aplicado en los ejemplos explicados. Cuando el ángulo está comprendido, como dice la definición, ángulo comprendido por dos lados conocidos. Y un segundo postulado que le vamos a explicar en este momento, cuando no se conoce ningún ángulo, solamente se conocen los tres lados: postulado, lado, 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 L, L, L. Entonces, ya este postulado lo hemos estudiado en los videos anteriores. Pues bien, entonces, si nosotros queremos comenzar resolviendo ese triángulo oblicuángulo, en el cual conocemos la medida de los tres lados, debemos de determinar la medida de los tres ángulos. Si queremos comenzar con el ángulo A, que es el mayor, se puede comenzar con cualquiera, pero si nosotros queremos comenzar con el ángulo A, debemos de trabajar con esa primera fórmula para tener al final el coseno del ángulo comprendido. Entonces, en este sentido tenemos que A cuadrado, usando la primera fórmula, A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces la medida de los dos lados comprendido por el ángulo que vamos a determinar por el coseno del ángulo comprendido entre los dos lados que estamos usando. Vamos a sustituir por sus valores correspondientes. Entonces tenemos que el lado A mide 11 metros, entonces tenemos 11 al cuadrado. El lado B mide 8 metros, tenemos 8 al cuadrado. El lado C mide 6 metros, tenemos 6 al cuadrado, menos 2 veces la medida de B por C. 2 por 8, que es B, por C, que es igual a 6, por el coseno del ángulo que queremos, que es el ángulo comprendido entre esos dos lados. Entonces, tenemos que 11 al cuadrado igual a 121. 8 al cuadrado son 64. 6 al cuadrado ahí son 36. Menos. Ahora vamos a multiplicar. 8 por 6, 48. Y 48 por 2 son 96. 2 por 8 por 6 son 96. Coseno del ángulo comprendido que es que queremos. Tenemos por aquí 121 igual. Sumamos 64 más 36 son 100. Menos 96 coseno de A, el ángulo que queremos. Vamos a pasar restando el 100. Vamos a pasar para la izquierda. 121 menos 100, sumando los pasos restando. Igual a menos 96 coseno del ángulo A. Si restamos 121 menos 100 es igual a 21. Igual a menos 96 coseno de A. ¿De dónde? El coseno de A es igual a 21 y quien está multiplicando pasa a dividir. Menos 96 está multiplicando, lo paso a dividir. Si dividimos 21, divídeme Brian, 21 entre 96, eso da menos 0.22. Correcto. Entonces, coseno de A
igual a menos 0.22. Ahí tenemos el valor de un coseno, el coseno de un ángulo que no conocemos. Entonces, vamos a conocer el ángulo aplicando coseno inverso, arcofunción, arcocoseno, coseno inverso. El ángulo A es igual a coseno inverso de menos 0.22. Dame la coseno inverso ahí, Brian, de menos 0.22. Y dime qué da. 102. El ángulo A es igual a 102 punto ¿cuánto? Punto 7. Lo podemos llevar a 103. Ahí. Ángulo A igual a 103. 103 grados. Ya tenemos ahí el ángulo A. 103. 103 grados. Luego vamos a buscar los otros dos ángulos. Seguimos con la ley de coseno. Podemos buscar el ángulo B podemos buscar. Puede ser B o C. Vámonos con B. Si queremos el ángulo B, el orden no importa. Pueden usar cualquiera de los dos, pero me voy con el B. Si quiero el ángulo B, usando la ley del coseno, pues me voy con esa fórmula para trabajar con los lados que comprenden o forman el ángulo B. Los lados que forman el ángulo B son A y C. Entonces, debo de trabajar con B cuadrado, con la segunda fórmula, y decir que B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado, porque quiero a B, menos dos veces producto de A por C, por el coseno del ángulo comprendido, que en este caso es el ángulo B, que está comprendido entre los dos lados que estamos usando. Ese es el ángulo que queremos. El lado B tiene una medida de 8 metros, sustituyo ahí. 8 al cuadrado, A 11, 11 al cuadrado, C vale 6, 6 al cuadrado. Entonces aquí multiplico 2 por 11, que vale A, por 6, que vale C, coseno de el ángulo B, que es el que queremos. Aquí tenemos 8 al cuadrado son 64, 11 al cuadrado 121, 6 al cuadrado son 36. Multiplicamos. Vamos a multiplicar 2 por 11 por 6. ¿Cuántos son? 132. Entonces, menos 132, o sea, 2 por 11 por 6, 132, coseno del ángulo B. Coseno del ángulo B, de donde 64 es igual, sumo de este lado, 121 más 36. ¿Cuántos son? 121 más 36, 157. 157 menos 132, búscame ahí el coseno de, no puedo buscar coseno porque no se conoce, por el coseno de B, no puedo buscar coseno porque no conozco el ángulo B. Entonces, el 157 lo paso restando a la izquierda, igual a menos 132 coseno de B. 64 menos 157 igual a menos 93, igual a menos 132 coseno de B. ¿De dónde? El ángulo B o el coseno B, coseno de B es igual a menos 93 dividido entre menos 132. Sabemos que menos entre menos me da más. Divide ahí, Brian, 93 entre 132.
0.70. Entonces, 0.70. ¿Qué significa 0.70? Vamos a borrar por aquí. Borramos por aquí para terminar el problema. Me dice ahí que coseno de B es igual a 0.70. Ahí, 0.70. Conozco el coseno de un ángulo que no sabemos cuál es. No conocemos ese ángulo. Pero sí sabemos que el ángulo B será igual al coseno inverso de 0.70. Al coseno. El ángulo B será igual, dale Brian, a coseno inverso de 0.70. Coseno inverso. 45.57, ok. 45.57. Lo vamos a redondear en 46. 46 grados. Ya conocemos el ángulo B. 46 grados. Entonces ya, faltando solamente un solo ángulo, que es el ángulo C. El ángulo C, podemos usar el teorema fundamental de los ángulos interiores. La suma de la medida de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. La suma de los tres. Entonces vamos a restarle lo que conocemos. Vamos a restarle el ángulo A, que son 103. Y vamos a restarle el ángulo B, que son 46. El ángulo C es igual a 180 menos la suma de 103 más 46. Eso me da 149. ¿Sí? Menos 149. Y la diferencia, 180 menos 149, me da 31 grados. Ahí tenemos el tercer ángulo que necesitábamos para completar los ángulos interiores. 31 grados. Ahí está completa la figura. Ahí está resuelto el triángulo. Recuerden que resolver un triángulo es determinar todos sus elementos. Y los elementos de un triángulo son lados y ángulos. 3 ángulos y 3 lados. Ahí está resuelto por la ley de los cosenos, ley del coseno. Gracias y les invitamos a que sigan suscribiéndose al canal para que todos los videos les lleguen a su casa. De igual forma, sigan compartiendo con sus amigos todas esas explicaciones para que ellos también estudien matemáticas con el profesor Valerio. Nos vemos en una próxima presentación trabajando para ustedes. Bye.